Hola, muy buenas tardes. Les habla Ramiro Bertieri, aquí desde la iniciativa de Rural EQ. Bueno, vemos que van llegando las personas, entonces vamos a dar un margencito para que sigan llegando. Bien, vamos a ir avanzando. Bueno, aquí está, mientras van llegando los demás. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que, si ustedes han visto en el modelo conceptual de lo que es el Rural EQ, hemos ido hablando de la financiación comunitaria y creo que eso es como lo que más de pronto le genera a la gente entre inquietud, curiosidad, un poco la novedad y como lo veíamos en la pasada sesión, esto del crowdfunding y ahora incluso para no caer de pronto en un tema, no digo ilegal, pero no nos interesa de todos modos saltarnos ninguna norma, nuestro interés no es ese, es que nos toca mirar el tema justamente de qué lenguaje usamos, ¿no? Lo cierto es que específicamente cuando se habla de eh, ciertas modalidades de financiación hay que tener un cuidado en no incurrir en algo que pueda ser eh, mm, restringido, ¿sí? Está restringido, digamos, está normatizado, aunque insistimos mucho, pues lo primero es que nosotros en este proceso hasta ahora no le hemos pedido directamente dinero a nadie, ni hemos recibido dinero de nadie. Estamos construyendo esta comunidad y estamos haciendo un esfuerzo grande porque esta comunidad primero nos reconozcamos, nos identifiquemos, sepamos quiénes somos, aprendamos a sumar no solo recursos, sino especialmente conocimiento y sobre todo tal vez lo mejor una muy buena voluntad. Y ya, digamos, con eso iremos avanzando. Sí, ha sido muy interesante porque hemos tenido la oportunidad de compartir con varias personas que tienen distintos proyectos. Hasta algunas personas nos escriben que es que estoy vendiendo una finca. Bueno, digamos que hay cosas que podemos hacer, hay otras que de pronto no nos vamos a involucrar, pero creo que de todos modos eso denota una buena voluntad. Eh, pero insisto, entonces el tema de la financiación, los esquemas de financiación es en cierto modo lo que más preguntas ha concitado. Normal, hablar de plata eh, genera inquietudes, normal. Pero nosotros tenemos dentro de los tres pilares la agroecología, la industrialización rural y la financiación comunitaria como parte del modelo de Rural Eco. Entonces, hoy quiero hablar del que tal vez menos preguntan y creo que sucede algo y es que hay muchas personas conectadas con los temas de la agroecología, entonces creo que no es nada ajeno el, el, el tema para muchos. Y aunque hay ahí, digamos que pronto como algunas confusiones que no son graves. Hola, Teo. Aquí vinieron a visitar. Me refiero a que se confunde a veces el tema orgánico, ecológico. Bueno, digamos que hay unos temas que tienen afinidad, digamos, ya es un tema a veces incluso como para estudiosos establecer la diferencia. Pero pues sorprende incluso favorablemente y es que el tema no es ajeno, es decir, que creo que hay una madurez conceptual muy interesante y esto nos anima más porque tal vez hablar hace 5 años de productos agroecológicos era, eh, de pronto la gente tenía como en la cabeza el producto orgánico y que era costoso y ese tipo de cosas, pero ya esto ha ido trascendiendo, especialmente también en los productores campesinos. Yo empecé, o digamos que tuve los primeros contactos con todo este tema de la agroecología hace ya unos más de 10 años. Sí, unos 12 años, cuando tuvimos la oportunidad de asesorar a una empresa que produce insumos biológicos, es decir,
sustitutos de los plaguicidas sintéticos y elementos para mejorar el suelo y elementos para mejorar el desempeño de los cultivos, todos basados en biotecnología. En ese momento, algo que me quedó claro es que fundamentalmente lo que el mundo estaba pidiendo como productos de exportación, cumplimiento de normas técnicas y todo lo que se trabajaba a nivel de mercados como el de la Gran Bretaña, que es muy exigente, el de la Unión Europea, que es muy exigente, los Estados Unidos también son exigentes, aunque diría yo que en una forma distinta, es que básicamente la agroecología era capaz de hacerlo. Y lo segundo es el tema de la productividad, es decir, en algún punto el mundo perdió la noción de cómo trabajar la actividad agrícola y se dedicó a un modelo que ni era productivo ni era rentable y era destructivo del medio ambiente y destructivo de la salud de la gente, pero es un poco ese tema de resistirse al cambio. Pero también algo clave es que en general todas las actividades eh, que implican el trabajo en la ruralidad no pueden y no deben pensarse únicamente como cultivos o como producciones primarias, sino que hay que tener esa perspectiva de cadena y entender un poco qué sucede hacia adelante y hacia atrás de la producción y qué sucede además en el territorio. Entonces, por eso es el tema de la industrialización rural. Como siempre, si alguien tiene inquietudes, preguntas, siéntase en toda la libertad de interrumpirme. No, ni más faltaba. Y vamos haciendo esto un diálogo. Como les decía, entonces venimos de ese tema y la conclusión que llevamos es que el tema de industrialización en la ruralidad no es una opción, o sea, no es una alternativa, no es si se quiere, no es, digamos, no debiera ser así. Y uno diría, bueno, sí, no debe ser así, pero no es fácil. Y efectivamente, digamos, hay unos temas que involucran pensar en industria que son bien distintos de lo que implica pensar en la producción agrícola. Y tal vez la primera barrera fuerte que encontramos ahí es un tema de conocimiento. Es decir, no es que no haya voluntad, no es que incluso los recursos no necesariamente son tan gigantes, digamos, hay opciones, hay variedad, hay muchas alternativas y en esto hay que decirlo incluso. Ahora, hace 10, 15 años pensar en tecnologías como la congelación rápida, para los que no lo conocen, la congelación rápida es una tecnología a través de la cual una fruta se congela en cuestión de segundos, a diferencia de lo que es meter, por ejemplo, una fruta en un cuarto frío, en un congelador de la nevera. Es decir, y mediante ese tipo de tecnología las frutas preservan sus propiedades, sus texturas, sin deteriorarse, a diferencia de lo que pasa cuando se meten en un congelador por radiación, ¿sí? Digamos que es el congelador de la nevera, pensemos, así sea no frost. ¿Qué sucede? Que los productos agrícolas tienen 70% agua más o menos. El agua se dilata cuando se tiende a congelar, es decir, amplía su tamaño. Y cuando el agua se dilata, rompe los tejidos. Entonces, cuando se descongela un producto, pues háganlo con fresas y es un desastre, ¿no? Es decir, eh, ustedes meten fresas al congelador y cuando sale mermelada de fresa o compota de fresa. Eh, pero si ustedes ven los productos que se ven en algunas grandes superficies hoy en día, que son usted ve las moras y las fresas congeladas con la forma, eso es un producto que ha sido congelado con una tecnología que se llama IQF o congelación rápida.
Esto era carísimo hace 10 años, era imposible pensarlo. Hoy por hoy en el Facebook llegan montones de fabricantes chinos que le ofrecen a usted la tecnología para hacer eso. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se ha ido trabajando. Entonces, el problema no es recurso, el problema estructural es conocimiento, es decir, es muy distinto el conocimiento agrícola, agronómico, agroecológico, al conocimiento que se requiere para industrializar. Y no está al alcance de la gente, y en la ruralidad no hay ingenieros industriales, o no hay muchos ingenieros industriales, no hay muchos ingenieros de alimentos, no hay muchos ingenieros químicos, que son fundamentalmente algo de ingenieros mecánicos, por ejemplo, y que son fundamentalmente como y bueno, y ahora, por ejemplo, mucho tema electrónica e informática, digamos, las áreas que tienen, sin discriminar a las demás, pero que son las que tienen, digamos, como un saber fundamental para industrializar. Entonces, ¿qué miramos? Entonces, ¿qué hacemos en Rural EQ? Decimos, bueno, en regreso al campo de Rural EQ, esto sin conocimiento no funciona, y por eso trabajamos también en investigar. Y justamente, si lo vieron ayer, hoy publicamos un estudio que ya habíamos hecho el año pasado, que tiene que ver con la economía de los municipios en Colombia que tienen menos de 50.000 habitantes, y los planteamos como los municipios rurales. No es, eso admite discusión, es decir, hay municipios que son muy rurales y que tienen más tamaño de población, y como hay municipios de pronto más de menos de 50.000 habitantes que tienen muy poca área rural, aunque no es tan común. El punto ahí, digamos, es que hemos detectado que ese es como un punto de quiebre en donde un municipio, digamos, empieza a tener mucha prioridad en lo urbano y va un poco, entre comillas, abandonando lo rural. Sí, pero insisto, esa es una clasificación que nosotros pusimos a priori, los 50.000 habitantes, para acotar, para no incorporar en el análisis a Bogotá, a Medellín, a Ibagué, que son ciudades grandes y que, digamos, que deberían también tener, por ejemplo, Bogotá tiene una zona rural grande, una política de ruralidad, pero se entiende pues que cuando ya tienes 500.000 habitantes o más de 50.000 habitantes, ya empiezas a tener unos problemas urbanos preponderantes. ¿Qué hemos identificado en eso? Por ejemplo, pues son alrededor de 974 municipios, son 974 municipios en Colombia, 14,5 millones de personas, que son el 25-27% de la población del país, pero solo generan el 8,2% del PIB. O sea, ahí, digamos, un desbalance tremendo. Ni hablar pues en área, porque obviamente son gigantes. Y dentro de eso, cuando analizamos los datos, porque miramos eso y como les digo, publicamos ese estudio que está disponible para que lo descarguen y accedan y lo consulten. Pero algo que notamos justamente este año, el año pasado no lo habíamos identificado con tanta claridad, es que, digamos, si un municipio tiene una vocación de actividades primarias, agrícolas, mineras, extractivas, y su economía, pues digamos, se comporta y muy al son de eso, y además, por ejemplo, cuando son dependientes de la minería, pues obviamente tienen unas altas y bajas complicadísimas. Pero cuando esos municipios logran hacer una transición a un sector secundario, su crecimiento se dispara tremendamente. Es decir, a punta de pura actividad primaria no se crece ni en cantidad ni en valor absoluto del PIB, ni en lo que podría ser una métrica del PIB, del PIB por persona, per cápita. Es decir, la sola actividad primaria, pues eso ya ha sido súper trillado. Digamos, quizás descubrimos algo que estaba demostrado hace tiempo, y es que la sola actividad primaria, por más grande que sea, no logra generar esa transformación. Y bueno, eso es, digamos, un aporte, porque finalmente hay municipios que tienen unas actividades agrícolas y del sector primario gigantescas en números.
pero no logran esa transformación. Incluso en el otro extremo, cuando los municipios se enfocan únicamente en economías de servicios, tampoco logran esa transformación. Es como la combinación de actividades agrícolas, transformación industrial, comercio y servicios, la que se considera como una mejor combinación. Y aquí sí, digamos que hacemos un aporte y es que pues, muchas veces se habla de especialización, ¿no? Que un municipio se dedique a producir solo una cosa y hacer solo una actividad es una postura de algunos que trabajan en economía y política. Lo que nosotros vemos es que el tema es más mezcladito, es decir, no solo producir, sino transformar y en la posible vender. Ahora, la venta tiene un problema, la comercialización tiene un problema, y es que cuando usted tiene muy poca población, entonces, si hablamos de productos de consumo masivo, pues ahí hay una limitación gigantesca. Es decir, eh, poblaciones de 10.000 habitantes, ¿sí? Y pueden tener una actividad agrícola interesante, puede desarrollar una industria bien hecha, pero esos 10.000 habitantes probablemente no son suficientes para darle sostenibilidad a una actividad industrial. Se necesita llegar a muchos más clientes. Y ahí es donde entramos a jugar, por ejemplo, con algo que veíamos en la sesión pasada, que son los circuitos de comercialización, que también es algo que se trabaja desde la agroecología. Pero en general, digamos, el tema es crítico hacer industria y algo que hemos visto que en los datos no aparece tanto, pero sí lo tenemos asociado a otros estudios, y es que verbo y gracia. La planta de producción de papas fritas, las papas fritas, que pensemos en las papas fritas congeladas o bueno, cualquier tipo de papa frita, los snacks, pensemos cualquier, es un tema ahí, tiene su cuestión ética, digamos, nos dirán eso no es saludable, se podrían hacer snacks saludables y ahí hay un reto. Típicamente, las papas viajan 50, 60, 80, 100 kilómetros a una planta de procesamiento que queda cerca de un centro de consumo en una ciudad. Pensemos en el caso concreto en nuestra región andina de Colombia. Una planta de producción puede estar en la zona de la sabana de Bogotá y las papas ya no se producen en la sabana de Bogotá porque en la sabana de Bogotá muchos territorios ya se urbanizaron. Y entonces probablemente las papas se traen de municipios más lejanos en Boyacá o municipios en la región del Sumapaz en Cundinamarca o de pronto en zonas como la región de Almeida, o sea, Chocontá, Villapinzón en Cundinamarca, e incluso en algunas zonas de clima frío del Tolima, podrían ser el acopio. Es decir, esas papas viajan en promedio, pongámosle 100 kilómetros nomás para hacer, hasta una planta de procesamiento. Ahí las pelan, las limpian, bueno, algunas vendrán más limpias, seguramente en origen. Las procesan para llevarlas a un centro de consumo gigantesco como es la ciudad de Bogotá, 10 millones de habitantes. Los residuos de esas papas que se generan terminan siendo compostaje en un entorno urbano. Entonces le cuestan un montón de dinero a esa empresa que las transforma disponer esos residuos. Además se termina pagándole transporte a unos residuos, a unos elementos, a una biomasa que es residuo. Y no tiene sentido. Y de pronto con las papas no es tan crítico. Digamos usted cualquier fruta que se transforme en jugos, pues lo mismo. O sea, la cantidad de la parte de la fruta que se desecha y se desecha en un entorno urbano, muchas fábricas de jugos en Bogotá también, en las zonas industriales. Y es un, digamos, un exabrupto ambiental porque usted le huella de carbono por transportar materiales que no usa y residuos en un entorno urbano que toca luego pagar para sacarlos de ahí y disponerlos. Cuando esos residuos en la finca son abono.
simplemente abono, no le haga ningún procesamiento que podría eventualmente explorar algunas alternativas. Pero si fueran solo biomasa para compostaje y abono, ya serían útiles, no habría que pagar montones de dinero en transporte y serían funcionales. Entonces ahí, digamos, es el principio de por qué industrializar en la ruralidad. Ahora, cuando hablamos de la ruralidad, no nos remitimos específicamente a que las fábricas o esto deban estar en una vereda, en una zona apartada. No, pueden ser en una cabecera municipal de un pequeño municipio, ¿cierto? Pero a eso le vemos mucho sentido, ¿cierto? Y pues lo hemos visto, insistir mucho en que esto pues obviamente se sofistifica, se hace más sofisticado, pensamos mucho más ya no solo en alimentos, y obviamente industrializar implica tener unas posibilidades distintas y sobre todo un tema de manejo de la información que es clave. Y puse aquí que esto no es un meme porque pues seguramente lo habrán visto ustedes como un meme y es el cuento de cuánto dinero representa un producto y cómo efectivamente ilustrar esta noción de la agregación de valor. Y por qué justamente solo con la actividad agrícola, pues los territorios que se dedican solo a la actividad agrícola, pues no despegan. Esto es cifras aproximadas del día de hoy, con casos que podemos verificar, ¿cierto? Es decir, un kilogramo de café pergamino seco, que es el que compra la Federación de Cafeteros, el que fija el precio, hoy está en alrededor de 18.000 pesos kilogramo. Y ya empieza a tener algunas dificultades porque si el dólar sigue bajando y ese tipo de cosas empieza a ponerse complejo. Pero bueno, vamos, la carga de 125 kilos está cerca de 2,5 millones de pesos, un poco menos, 2,400,000. Eso es lo que recibiría una persona, un productor agrícola, por un kilo de café. Si esa persona le invirtiese 10,000 pesos a ese kilogramo de café para trillarlo, tostarlo, molerlo y ponerlo en una bolsa como un producto. No estoy hablando de un café de especialidad, no, estoy hablando de un café que competiría en el segmento básico de cafés con unas propiedades un poquito, digamos, no es un café de combate, no es una pasilla, no es un café incluso de los que las marcas más reconocidas que ya no tienen sello de café de Colombia porque en muchos casos meten café peruano o café de otros orígenes. Y no, un café de finca reconocido, bueno, es un café que típicamente se puede, y si hay alguien aquí que lo venda, me corrige, pero digamos, podemos ver entre un rango de 30,000 pesos libra, 35,000 pesos libra, de pronto un poquito más, y hay gente que logra posicionar su producto y que le paguen 40,000, 45,000 pesos libra. Y del café pergamino saldrían más o menos libra y media. Es decir, con 10,000 pesos de inversión, esa persona podría lograr tener 70,000 hasta 100,000 pesos de retorno por los mismos 18,000 que valía inicialmente el café pergamino. Es decir, si hacemos las cuentas rápidas, 18,000 que costaba el café, 10,000 más de inversión, que son los costos de procesamiento, 28,000 pesos, y digamos que le va mal y lo logra vender a 35,000 pesos libra, está en un rango de 50,000 pesos de retorno. Claro, hay que hacer un esfuerzo de comercialización que no es gratuito. Pero lo que quiero mostrarles es que miren cómo ahí directamente ya se empieza a notar esa evidencia de la agregación de valor. Y no estamos hablando de nada que sea ultra complejo. Estamos hablando de un proceso que hoy por hoy ya incluso se encuentran personas que prestan el servicio en zonas rurales para la transformación. Y
Y, y, entonces, esto no es nada, no es nada sofisticado, aunque miren que, o sea, se triplica prácticamente bueno, vamos, se duplica el ingreso neto, cuando mínimo, y se podría triplicar y bueno, insisto, si ya la finca es. Ahora, si hablamos de un caso en donde la finca logra tener eh, un trabajo en la agroecología, ¿cierto? Es decir, hablamos de un café de especialidad, de un café que tiene una calificación de taza, es decir, lo valoran, lo evalúan, que tiene una marca, que ha logrado posicionarse, no es un día para otro, es una apuesta también, pero ahí perfectamente podemos hablar de varios dólares por libra, ¿sí? Es decir, que, que ya no entra a jugar a pelear por los 35.000 pesos libras, sino que se han visto casos en donde pagan 100, $150 por una libra de café, o sea, ya es un tema eh, que también hay que trabajarlo, es una manera de hacerlo, tiene mucha gestión de conocimiento porque no es así, digamos, como de la noche a la mañana que se logra, pero ahí hay que, digamos, no, ahí en ese caso ya no solo hablamos de industrialización, sino que hay que ir a conectar agroecología con industrialización para llegar allá. Es una alternativa. Ahora, venda tintos. ¿Cuántos tintos le saca una libra a un kilogramo de café? Perfectamente, y dependiendo de qué tan clarito, tan oscuro, de si se lo venden en la calle o si se lo venden en el Juan Valdés o en el Starbucks o en el OMA o en la cadena de cafés que Rural Ecu podría también crear para mostrar sus productos y llevar los productos del campesinado a los entornos urbanos, posicionando una marca. Vamos a hablar entre 2.500 y 8.000 pesos un café. Y, y en ese caso, el kilogramo de café de 18.000 pesos se puede volver perfectamente 250.000 hasta 450.000 pesos de tintos o más. Claro, hay que hacer inversiones adicionales, hay unos temas complementarios, no es soplar y hacer botellas, pero, insisto, pues ahí es donde está la diferencia, ¿sí? Esto parece obvio, esto se ha discutido desde las épocas de Simón Bolívar y Santander, y en Argentina de Bartolomé Mitre y de muchos otros se habló de si seguimos exportando materias primas, si seguimos vendiendo productos sin procesar, en cambio los países industrializados. Esto no tiene, es un axioma, está demostrado. Pero hay que hacer el recorrido y mostrarlo, y así con daticos darse uno cuenta y decir miércoles, ¿no? O sea, claro, no es fácil. Uno dice, no, pues en vez de vender café, vendamos tintos. Pues párese con un termo a vender tintos, y eso tiene su complicación, tiene que usted tener unas personas que tengan esas habilidades para vender tintos. Hay una serie de cosas que no están en la ruralidad, pero qué cosas sí están en el entorno urbano. ¿Sí? A las personas que pasan por los cursos de emprendimiento de cualquier universidad, de cualquier cámara de comercio, típicamente en esos cursos y en esos programas de formación, algo les enseñan a vender, o los ponen a vender o los obligan a vender, entre comillas, porque pues el que quiere emprender tiene que ofrecer un producto y tiene que ser su primer vendedor. Entonces, para un campesino eso no es tan simple, no es tan fácil. Y algunos lo intentan, algunos lo logran, pero siempre hay una dificultad ahí, no es nada sencillo. O bueno, una cosa es hacerlo y otra cosa es hacerlo muy bien. Y luego vamos a ver incluso un ejemplo de cómo eso tiene mucho sentido ahora, porque ya el tema de la comercialización no se juega, mmm,
únicamente en el retail, en el canal de distribución tradicional de las tiendas, sino que se juega fundamentalmente en un tema de marketing digital y ventas por Internet, que es crítico. Tobías me pregunta, ¿el territorio base donde se tiene proyectada la ejecución del proyecto tiene potencial cafetero? Sería interesante conocer las apuestas o potenciales productivos rurales. No sé si lo mencionaste. Tobías, gracias por la pregunta. A hoy nosotros tenemos colecciones, una colección de potenciales proyectos identificadas zonas. Hoy no te diría exactamente cuál podría ser una. Digamos, dentro de las que nosotros identificamos como que tienen mucho potencial, café es una. Hay varios temas asociados al café y es que por un lado el hecho de que sea un commodity, es decir, tiene una demanda establecida, el mundo no va, es una demanda inelástica, es decir, el mundo no va a dejar de tomar café, así esté caro, eh, y además se ha construido una cultura del consumo hacia el buen café. Entonces, con cacao está pasando algo también muy interesante y es que el cacao, hay unos temas de crisis global, un tema macroeconómico, pero como acuérdense, y algo muy importante, como cuando hablamos de agroecología, hablamos de que en un predio típicamente deben haber por lo menos 5 productos. No todos intensivos, pero sí 5. Entonces, siempre hablamos de combinaciones. Café con sombrío de plátano, con frutales, van 3. Aromáticas puede ser 1, habría que mirar el perfil, serían 4. Y bueno, habría que mirar, por ejemplo, un ciclo corto como alguna leguminosa, frijol, alguna huerta, maíz, ¿cierto? Entonces, esa combinación me da un producto perenne como el café, me da algunos de ciclo corto, me da algunos frutales que podría mirar si son de ciclo largo, como cítricos, o de ciclo medio, como pasifloras, maracuyá, culupa, papaya, y las huertas típicamente son ciclos cortos, ¿sí? Tomate, pimentón, ese tipo de cosas. Entonces, esas combinaciones son digamos, el concepto que trabajamos. Claro, y lo preguntaste muy bien, Tobias. Territorio. Pues yo no me voy a ir a inventar, a ir a sembrar café allá en Montería, donde tú estás, Tobias, perdón aquí lo infidente. Pues, digamos que puede haber cafés robustas que funcionen allá, pero sería ponerme a inventar. Si yo estuviera en el territorio de Montería o de la costa de Córdoba dependiendo de dónde esté, probablemente exploraría temas como eh, variedades de plátano, probablemente exploraría, dependiendo de la altura del perfil, la tierra cacao, probablemente exploraría la producción de tilapia, de pescado, probablemente miraría los temas de maderables, que hay una tradición allá fuerte, y no sé, alguna fruta de la región, un corozo, berenjena, gracias, mira, ¿cierto? Y allá lo podemos armar, ¿cierto? Es decir, ahora, ¿qué me interesa? Que si yo voy a explorar de pronto algún nuevo producto, eh, por ejemplo, hay un tema ya con los ajíes. El ají es un tema que tiene un potencial de exportación fortísimo, poco trabajado, pero tiene una complicación industrial y es que manipular el ají tiene unos temas de gestión del riesgo, la seguridad en el trabajo y ese tipo de cosas que la gente le huye porque es complejo. Hay que saber hacerlo, hay que tener instalaciones adecuadas para hacerlo, pero es un negocio de un potencial también muy interesante. Entonces, mira cómo ahí va madurando el concepto, por ejemplo, para el territorio donde estás. ¿Mm? Eh,
Entonces, exactamente. Y qué bueno que lo conoces. Entonces, esos son los ejemplos, ¿cierto? Y de nuevo, en vez de, o sea, si logras pasar del ají en fresco, que se daña, que es complejo, que en la costa tiene un mercado interesante, pero cierta variedad de ají, no el que digamos, el que tiene, por ejemplo, mercado de exportación en Colombia no tiene tanto consumo, como por ejemplo los jalapeños o ese tipo de cosas. Pero si lo logras llevar a pasta de ají para la industria norteamericana, que además ellos son supremamente consumidores de eso, la cantidad el retorno es mucho más alto, pero ahí, de nuevo, es un tema en donde el tema de la salubridad para los procesadores es crítico. Entonces, siempre más cerca del cliente, más valor. ¿Mm? Y todo lo que se pueda hacer en finca. Estos días hablábamos con alguna persona también, los deshidratados. Uy, hay unos potenciales tremendos. Y esto además, ahí hay unas cosas que es clave tener en la cabeza. Algo que, por ejemplo, ha pasado en Colombia con el tema de la caña panelera. Tradicionalmente la caña panelera se procesaba en trapiches o se procesa aún todavía mucho en trapiches, es decir, en instalaciones en las fincas que absolutamente muy lejos de ser adecuadas sanitariamente. Es la tradición. Tienen muchas complicaciones desde el punto de vista de lo que es las normas del INVIMA, de sanidad alimentaria. ¿Qué se ha venido trabajando? Se están instalando plantas de procesamiento de mieles, es decir, el cultivador de caña le hace la mitad del proceso, no produce panela, que es de la que va al consumidor, sino que le hace digamos, un parte del proceso, hace la cocción del jugo de caña, llegando a un punto que es una miel de panela, y esa miel se lleva a una central de mieles en donde se le hace el tratamiento de calidad y ahí sí se produce la panela en condiciones de sanidad adecuadas. Entonces ahí hay como un punto medio en donde se ha ido trabajando para fortalecer justamente las cadenas productivas y que la gente pueda sostener su actividad, ¿cierto? Entonces ese es un caso. Pero y en años hemos tenido la fortuna de conocer múltiples procesos y eso es clave. Entonces, hoy no pensamos en leche cruda, pensamos en quesos madurados, en yogures. Hay un caso muy interesante, como decimos, de un español que está trabajando quesos madurados aromatizados con café y cacao en el Quindío, y creo que es un tema interesantísimo. Pues, quesos madurados como el queso paipa, que es una denominación de origen colombiana, ¿sí? ¿Por qué? Pues por lo mismo, entre otras, porque el queso en fresco demanda una venta rápida, tiene una vida útil menor, tiene algunas... No es mal negocio. Vender leche en sí mismo, incluso leche cruda, o sea, tener vacas y ordeñarlas todos los días es, dependiendo de cómo esté el precio, pero en algunos casos es un súper negociazo porque es un negocio que todos los días da dinero. O sea, no tiene problema de flujo de caja. Y aún con la baja agregación de valor, hay gente que ha hecho buen dinero con un hato ganadero bien cuidado y a punta de leche, ¿sí? Y típicamente, y mientras no cambie, digamos, un tema ahí de entrada, por ejemplo, de leche en polvo por vía de los TLC y ese tipo de cosas, que es un riesgo, pues la leche se vende. Es decir, es, la leche en cruda no suele ser tan mal negocio. Pero si usted puede llegar a tener quesos y procesamientos, y si de pronto bien trabajado tu hato ganadero logra tener unos niveles de grasa importantes que le permitan sacar, por ejemplo, una muy buena mantequilla,
la mantequilla. Vayan, miren cuánto vale una libra de mantequilla de Alpina en un supermercado, creo que está como en los 12.000 pesos. Y ahora por ahí en las tiendas de descuento hay una versión de una mantequilla, creo que es argentina, eh, un poco más barata, pero la mantequilla y acá y tiene una demanda tremenda porque además de ser natural, por ejemplo, para muchos temas de repostería, la mantequilla de vaca es clave. Entonces, ahí se puede trabajar. No pensamos en aromáticas frescas, sino en condimentos, aceites esenciales, extractos para cosmética, fitoterapia, que es donde, sí, voy a hablar como es donde está la plata. Sí. Entonces, estamos hablando de negocios y no tenemos vergüenza de decirlo. Con sostenibilidad, siempre manteniendo buenas prácticas, pero al final también el mensaje aquí esto es promover negocios y negocios que sean rentables. Y pues también pensamos mucho en cómo integrarnos en la cadena para servir a otros productores del territorio, ¿cierto? Entonces no solo pensamos en nosotros y por eso, como les decía, hay casos en donde hemos visto que, por ejemplo, una pequeña tostadora de café que le sirva a unas personas cultivadoras de café en una región no es una inversión tan gigante y se les presta el servicio a la gente y la gente empieza a agregar valor, ya sea para que ellos vendan su propio café o para que uno les compre el café y lo tueste, cualquiera de las dos. Ahora, en esto, como les decía, generar escalas y además pensar en industrialización implica también pensar en cómo se vende. Y ahí digamos que ahí hay unos temas que son críticos porque pues, entre otras, cuando usted empieza a generar economías de escala, el problema no se vuelve vender los 10 litros de leche que dio una sola vaca, sino que si ya tiene 20 vacas, son 200 litros de leche y de pronto si no se los compran, se le vuelve un problema. ¿Sí? Ahí en tema, o lo mismo, tener un árbol de mandarinas en una finca es una cosecha y una anécdota. Tener 1.000 árboles implica tener trabajadores que sean capaces de recolectar esas cosechas. Eso uno lo ve en las imágenes, por ejemplo, de las explotaciones agrícolas en Estados Unidos, por ejemplo, de gente, montones de gente en un cultivo cosechando sin parar en un tema de trabajo que raya en la explotación, pero pues, digamos los que están allá lo valoran en términos de que lo pagan muy bien y es una actividad, pues como todo trabajo, ¿no? También no es deshonra, decimos en el campo. Pero a lo que vamos es que justamente las escalas, pues también ponen unos retos distintos. ¿Qué hemos visto, por ejemplo, que en un tema como exportar frutas y conectando con la pregunta que hacía Tobías, en un proyecto que implique, por ejemplo, exportación de frutas en fresco, los ajíes, vamos, esos dos casos, uno típicamente debiera hablar primero con el exportador. Es decir, no sembrar una sola mata hasta no tener por lo menos un cliente que le diga, hágale, yo le compro. Y ojalá un compromiso de compra y ojalá un compromiso refrendado, por ejemplo, algunas exportadoras, por ejemplo, le patrocinan al que va a sembrar las plántulas, le dan la asistencia técnica porque ellos tienen esos compromisos. Entonces, ahí es clave. Normalmente se trabaja en volúmenes importantes. La industrialización es relativamente baja, pero la hay. Es decir, hay que tener unas instalaciones de acopio, hay que hacer un manejo de empaques, hay que hacer una clasificación de tamaños, unos temas de control de calidad. Mm, no, digamos, tal vez no hay transformación, pero sí hay unos temas de industrialización que son claves. Si yo ya doy el salto a hacer una transformación, por ejemplo, a convertir un producto en una conserva, en un jugo, una congelación, eh, a algo que sea para cliente final o para cliente intermedio,
cliente final es un producto que sale para ser puesto en la góndola de un supermercado. El cliente intermedio es lo que les decía, por ejemplo, la pasta de ají, que se coloca en canecas gigantes para exportación. Pues hay unos temas, por ejemplo, manejo de cadenas de frío, cumplimiento de normas sanitarias. Y algo muy, muy importante en ese punto es tener claro y muy bien anclado el modelo de negocio. ¿Qué significa eso? Que si usted, digamos, si usted dice, ok, dentro del el modelo de negocio está la posibilidad de ajíes para exportación. Ok, entonces son ajíes para exportación. Hay unas variedades específicas. Desde antes de nuevo, antes de sembrar una sola planta, de preparar el terreno, hay que pensar justamente en cómo se va a llegar ahí. Y bueno, ¿y qué voy a vender? No, voy a vender bolsitas de ají de 5 gramos. Ok, registro sanitario, canal de comercialización, marca, un trabajo eh, fuerte en la comercialidad. ¿Hay mercado para eso? Sí, es un producto que se mueve bien. Ese es un modelo de negocio. No, es que lo pensé mejor y más bien voy a buscar quién me compre, una industria que me compre los ajíes en pasta. Entonces voy a moler o picar los ajíes y los voy a poner en canecas de 55 galones y se los voy a vender a una industria. Bueno, vamos, ahí sigue teniendo unos temas de manejo sanitario. Es un tema de escalas grandes, pero hay un reto crítico y es que su comprador le va a poner unas condiciones de cómo debe llegar ese producto, grados de madurez, grados de picante, eso tiene un nombre, y, en fin, de nuevo, las mismas variedades, etcétera, etcétera. Alguien podría decir, y lo vienen trabajando muy interesante, además en el modelo agroecológico se da relativamente fácil. No, vamos a trabajar salsas picantes de frutas. Ya he visto varios proyectos ahí. Salsa de mango con ají, salsa de fresa con ají. Bueno, es un producto novedoso, ahí hay unos riesgos en el modelo de negocio, hay una serie de cosas. De nuevo, la demanda se está moviendo de manera interesante, las exploraciones de sabores, probablemente el cliente es el canal que se conoce como Horeca, hoteles, restaurantes y catering. Entonces, hay que trabajar de manera distinta, ¿cierto? Y bueno, y el retail también, es decir, el comercio al detalle. Entonces, ahí hay unas cosas. Pero justamente el modelo de negocio también tiene sus matices, no diría complicaciones, que hay que trabajar. Ahora, si yo pienso en productos que tienen cierto nivel de sofisticación, cannabis, todo lo que sea además ligado, perdón que me está dando el sol en la cara, todo lo que sea ligado a medicina, fitoterapéuticos, a productos que tengan connotación para la salud. Ahí el cumplimiento de normas es todavía más exigente. No sé. Ese cumplimiento de normas que es todavía más exigente, entonces, en muchos casos, o en muchos casos no, típicamente cuando hay esos niveles de sofisticación, uno diría, el aliado no puede ser solo un comprador, sino que normalmente, como hay tanta exigencia, al aliado hay que pedirle que ponga dinero.
porque además que los permisos, por ejemplo, en el tema del cannabis, se gasta mucha plata en abogados, en documentación, en trámites, en mucha cosa, que pues, digamos, para cualquiera en un proyecto agrícola tradicional, yo le diría, no se involucre si él, de hecho, con la promesa de que le van a comprar, no lo haga. Incluso con un contrato de compra, no lo haga, porque a la final algo puede suceder, alguna situación, y simplemente el que le había dicho que le iba a comprar, no, no, ya no le voy a comprar. Y sí, le pago una multa por romper el contrato, pero no compensa. En cambio, si esos que están planteando el negocio invierten, les va a doler, ¿cierto? Eso es, digamos, es como mi perspectiva de cómo operar en ese tipo de esquemas. No, no son absolutos, es decir, pueden haber variantes, pero sí cuando hay unos temas que implican mucha sofisticación, nichos de mercado muy específicos y cosas de esas, uno diría que los socios, hay que buscar socios que compartan el riesgo, no, no solo que aporten recursos, contactos, recursos intangibles, contactos, sino que les duela la inversión. Y ojalá, digamos, insisto, no tiene que ser absolutamente así, pero sí es un parámetro muy importante. ¿Dónde hemos ido validando esto? Porque también lo hemos hecho, como les decía, trabajamos con, una empresa, con empresas que producen insumos biológicos, trabajamos con diversas, y una que nos mostró un camino muy interesante es una empresa del Valle del Cauca que lleva como 40 años produciendo vinagres. El vinagre no es un producto de consumo tan común en Colombia, sin embargo, tiene su mercado muy asociado al tema del consumo saludable. Esta empresa tiene un trabajo muy, muy interesante en vinagres de la biodiversidad colombiana. Entonces, vinagre de tomate de árbol, vinagre de caña, vinagre de banano, vinagre de maracuyá, vinagre, un trabajo muy, muy chévere. ¿Qué vimos? Y aquí es donde entramos a mirar que el tema no solo, insisto, es compre unas máquinas y empiece a transformar. Esa es una parte, por ejemplo, en la comercialización. Vimos, por ejemplo, que esa empresa que llevaba tanto tiempo y que tenía un nivel de reconocimiento relativamente importante, y pues no trabajaba eso, es decir, había construido una tradición de muchos años, sus clientes lo valoraban, pero ellos mismos no le daban ese valor relevante a la marca. Y ese valor relevante tiene que ver a veces con cobrar un poquito más cuando se puede, o con involucrar al cliente para que no solo sea un comprador, sino que sea una suerte de embajador de marca, es decir, una persona que le haga difusión al producto. Y, en fin, digamos que ese, por ejemplo, eso es mercadeo duro y puro. De la gente que trabaja en eso, nosotros hemos ido aprendiendo mucho de ellos, pero en su momento, pues cuando se requiera, tenemos personas que nos apoyan mucho porque saben de esto y son los que detectan justamente ese tipo de cosas, ¿cierto? A veces la gente, y hay mucho producto en la ruralidad o producto tradicional que uno va y mira y resulta que es una empresa que lleva 50 años en el mercado y todavía sigue ahí pequeñita, y todavía, a pesar de que los clientes la reconocen, pues por alguna razón no, no tiene, digamos, hay una subvaloración, un subdimensionamiento. Dime, Tobías. José Ramiro, bueno, disculpa que te interrumpa, No, ni me ha no faltado. acostumbro mucho, pero escuchándote y como tenemos unos principios de colaboración, unos principios también como asociación y como estos temas también nos mueven mucho en términos de los valores que soportan toda la plataforma que se está fortaleciendo.
yo me animo a comentarte lo siguiente. Tú decías hace un rato que para este tipo de procesos que requieren pasar de commodity a la generación de valor, se requieren equipos de trabajo, pues a veces faltan ingenieros industriales, ingenieros de alimentos, etcétera. Eh, yo, pues, desde mi oficio como docente de universidad pública también y emprendedor, veo una potencialidad, como ya tenemos una organización formalizada, ¿sí? Por lo que se viene trabajando, ver la posibilidad también más adelante, cuando ya esto ya esté operando, vincular a pasantes de sistemas de alimentos y de industrial. Te lo digo porque somos rurales, Córdoba es agropecuario y agroindustrial, y se vería con muy buenos ojos esto porque a los estudiantes los mueven estos temas y más si van acompañados de docentes. Entonces veo una oportunidad grandísima para que allí ese talento pueda conectarse con lo que está mostrando, porque esta es una experiencia real la que nos está mostrando, el tema de vinagre. Entonces, así como ellos, sé que hay muchos y bueno, como dicen que obreros son pocos, pero bueno, yo pongo acá eh, sobre la mesa esto porque me parece súper interesante y qué chévere que se abran estos espacios de socialización previa a las siguientes etapas. Era eso, José, muchas gracias. Gracias, Tobias. No, de acuerdo. Si tú miras en el libro que publicamos de Hay Campo para Invertir, nosotros hablamos de un concepto que es la ecología de acceso abierto, el Open Source Ecology. Es un concepto que se ha trabajado en una persona en Estados Unidos, un polaco que vive en Canadá, para ser preciso, o en Estados Unidos. ¿Cuál es el Quigai? Es algo de lo que tú mencionas, es decir, en algún punto, si pudiéramos tener equipos de estudiantes, profesionales, gente, pero digamos que nuestra propuesta no es necesariamente camisa de fuerza, pero nuestra propuesta es crear mucho tema de código abierto. Es decir, si si tenemos un problema para procesar el ají en condiciones sanitariamente, pero digamos, protegiendo la salud de la gente que opera en una planta de procesamiento de ají. No sé, una cámara que aísle el producto y que impida que salgan los gases que causan irritación en las mucosas, sí, es decir, que la gente no se enferme procesando eso. Y la pregunta es, ¿podría patentarse? Y de eso más adelante hablamos, podría ser, pero también la podríamos crear como un diseño de acceso abierto para que otras poblaciones y otras personas que trabajan en el mismo producto puedan acceder a esa tecnología. Y, o podríamos crear como equipos de asistencia técnica, de extensionismo, de practicantes, de como lo quiera llamar, pero digamos que como alrededor de un problema concreto resolver. Y claro, esto aquí hay muchísimo por desarrollar. O sea, algo que ha sido clave en la transformación de la actividad agrícola en China es que ellos, pues como ellos son como 1.500 millones de personas y además muchísimos estudiados y, o sea, allá todo es en números, todo es grande. Ellos le metieron mucho tema de trabajo a logística, desarrollo de máquinas, desarrollo de procesos, telecomunicaciones, todo para la ruralidad. Aquí hay que hacer algo más o menos igual. ¿Con qué plata? No lo sé. ¿Cuánto de eso es servicios? Incluso en un trabajo que estamos haciendo ahorita, una alianza que estamos construyendo con alguien de la India y con otras personas de otros lugares del mundo, el tema de los servicios de conocimiento para la ruralidad es un foco fundamental y lo están planteando, por ejemplo, desde diversas organizaciones, D2, OSD, Banco Mundial y todo ese tipo de cosas. Porque a la final el tema es ese, es decir, aquí en Colombia como error, se ha pretendido que el campesino se vuelva ingeniero de alimentos, programador, se vuelva marquetero digital, se vuelva contador, se vuelva electricista, se vuelva... No, eso no funciona así. O sea, los que tenemos una profesión sabemos que nos gastamos 5 años y probablemente no aprendimos
digamos, nos dieron degustaciones del conocimiento en nuestra formación profesional para ver qué nos gustaba y qué camino cogíamos, porque cualquier profesión tiene un espectro de trabajo sumamente amplio. Y aquí hay programas que pretenden que el campesino se vuelva contador con 2 sesiones, o analista financiero con un taller. No. Típicamente hay, ahora, un tema ahí, incluso educación para la ruralidad es uno de esos retos todavía. Entonces, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, vuelvo a mi caso, entonces, ¿qué veíamos en vinagres? Por ejemplo, un tema ahí es que esta empresa tenía muchas referencias de productos, no controlaba mucho el canal de distribución y entonces tenía, por ejemplo, variaciones de precios entre un canal y otro, tenía productos en inventario allá puestos que no rotaban. Y lo otro es que, siendo un producto de nicho, el vinagre, de repente empezamos a ver y analizamos justo en la coyuntura cuando nosotros llegamos a hacer la consultoría, que había surgido un competidor. La dueña de la empresa nos dijo, mire, mis competidores son este y este. Eran poquitas empresas. Cuando nosotros empezamos a buscar, encontramos uno que no estaba en el radar de la dueña de la empresa. Y empezamos a mirar las cifras y resulta que esta empresa, sin tener fábrica, a puro marketing digital, o sea, una empresa construida en el mundo digital, sin tener, no importaban un gramo de, no transformaban una sola fruta en vinagre, no tenían un solo reactor, no tenían un metro cuadrado de planta de producción, lo que tenían era página web, canales y equipo de ventas. Había crecido a un nivel de ventas muy similar, incluso estaba superándolo a esta empresa que llevaba 40 años en el mercado. ¿Cómo lo hizo? Marketing digital y producto maquilado. Es decir, ellos básicamente construyeron o eventualmente compraron una formulación de un producto y empezaron a vender vinagre a lo que diera el marketing digital. Y se ganaron una porción gigantesca del mercado y ya hasta estaban exportando. Cuando le mostramos esto a la empresaria dijo, no, pero ¿cómo así? O sea, yo llevo tanto, yo haciendo un excelente producto, mis clientes me reconocen y estos llegan de la nada y mejor dicho, ni siquiera saben qué es un vinagre, decía ella. Sí, pero lo venden. Y esa es una realidad. Mientras tanto, a este lado, estaban muy concentrados en sacar el mejor producto, pero la comercialización era muy débil. ¿Cierto? Entonces ahí empezamos a trabajar con ellos, se empezó a fortalecer mucho más el tema del marketing digital, a trabajar el tema de la marca, no solo en la protección, sino en la construcción de la marca y la conexión con los usuarios, a trabajar mucho el tema, por ejemplo, de inventarios y productos que no rotaban, a mirar cuál era el canal, porque había buenos productos, pero muchas veces no estaban en el canal de comercialización adecuado. Y incluso encontramos cosas como que los productos de esta empresa estaban en unos canales, había un canal especializado en productos saludables, pero muy de nicho, era un tema de productos, ahora no recuerdo bien, pero eran productos específicamente para personas que padecían determinada enfermedad. Y resulta que allá encontramos el vinagre de esta empresa, es decir, había un reconocimiento de la calidad del producto, pero básicamente lo que hacía esta empresa, este canal de comercialización era pedir y les despachaban, pero nadie preguntaba, ¿y esta gente qué? ¿A quién le está vendiendo? ¿Cierto? Entonces, son ese tipo de cosas que la industrialización no puede perder de vista. Es decir, muy importante siempre trabajar transformación, comercialización, dependiendo del modelo de negocio, saber que se necesita un aliado que ya sea que me asegure la compra, que invierta conmigo, o
que me abra las puertas y me diga, listo, no, yo digamos, le puedo comprar el producto y ese tipo de cosas. Temas de asistencia técnica, eso es clave. Y eso es lo que incorporamos justamente en nuestro modelo cuando nosotros perfilamos, digamos, ese punto 2 que tiene que ver también con la pregunta que hacía Tobías y es el proyecto, ¿sí? Claro, pues vamos a ver cuál es el proyecto y el proyecto entonces lo vamos a identificar, pero lo hacemos en su momento. No significa que hoy no tengamos nada, que estamos especulando, insisto. Pero ya digamos llegado el momento y cuando haya personas que digan que además ya tenemos un par de personas que nos han dicho, le entro al juego, esto es lo que entramos a aterrizar. ¿Cómo lo hacemos? Pues poniendo 25 años de experiencia de trabajo profesional y 50 como campesino, redes de contactos, voluntades hermosas y lo digo en ese adjetivo como la que nos expresa, por ejemplo, el compañero Tobías, que lo expresa en términos de mi región, somos esto y además somos comunidad. Eso es lo que nos construye y eso es lo que transmitimos. Y eso es lo que a la final también le podemos mostrar a la gente, ¿cierto? Y es muy importante porque, pues, lo hemos dicho, todo negocio implica riesgos. Pero en los riesgos de este negocio, primero, es cuando lleguemos a plantearlos, estructurarlos, se los haremos ver. Y segundo, nunca estarán atados a nada ni ilegal, ni deshonesto, ni nada por el estilo. Es decir, los riesgos que existen, hoy tenemos un tema fregado porque si sigue la caída de los precios del dólar, esto se va, digamos, puede haber unas complicaciones. Pero bueno, digamos, aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Es decir, con dólar caro, con dólar barato, el mundo no va a dejar de tomar café. Entonces también hay que mirar un poco. Y nuestro reto es llegar lo más cerquita del cliente que paga 5 euros por un café, por una taza de café en Europa, o aún por el ciudadano de Bogotá que paga 2.000 pesos por un tinto, pero que sea el nuestro. A eso le apostamos. Listo, paro aquí. Si hay preguntas, inquietudes, bienvenidas y sus comentarios.